Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro reconocimiento por su compromiso con las víctimas y con el proceso de pacificación y reconciliación nacional. Queridos Alfonso Durazo, Loreto Ortiz, Alejandro Encinas, nuestro agradecimiento por su intenso trabajo. A todos ustedes, a los que han participado en estos foros, a todos los que han aportado sus reflexiones y sus propuestas, a todos los que se encuentran presentes en este momento, a los medios de comunicación, a nuestros anfitriones, a quienes han hecho uso de la palabra, muchas gracias. La realidad es profundamente dolorosa y la responsabilidad es inmensa. A lo largo de estos meses hemos escuchado las voces fuertes, el reclamo justo, el grito doloroso desde diferentes partes de nuestro país. Tenemos un México dolido. Miles de familias viven en la violencia. Familias enteras reclaman la indiferencia del Estado. Esto va a cambiar. El primer gran paso que se ha asumido desde el nuevo gobierno es reconocer la realidad. No más simulación en materia de derechos humanos. Reconocemos que en nuestro país existen decenas de miles de desapariciones, algunas con permisión o intervención de agentes del Estado. Reconocemos que se está desapareciendo a nuestra juventud. Reconocemos que quienes buscan a las personas desaparecidas son principalmente sus familiares y no el Estado. Reconocemos que las investigaciones avanzan poco o nada. Reconocemos que existen cientos de miles de asesinatos, que existen personas desplazadas, que se han visto forzadas a salir de sus hogares para poder sobrevivir. Reconocemos que no se han destinado los recursos públicos y humanos suficientes para atender tanto las causas como las consecuencias de la violencia. Reconocemos que el índice de feminicidios ha aumentado exponencialmente. El asesinato de las mujeres, por el simple hecho de serlo, se ha convertido en una epidemia a lo largo y ancho de nuestro país. En todas las reuniones se acercan y nos dicen: están matando a nuestras mujeres y a nuestras niñas. Ser mujer en México implica salir a la calle sin saber si vas a volver, nos dicen. Es necesario, por tanto, hacer las alertas de género, que estas alertas de género funcionen adecuadamente para tener un impacto real en la búsqueda de las mujeres desaparecidas. Nuestro artículo 1 constitucional mandata que todas las autoridades desde el ámbito de sus competencias respeten y garanticen los derechos humanos. Desde el gobierno se tiene la obligación, a través del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, de dar una atención integral a las víctimas de la violencia. Es imprescindible que cada una de las distintas autoridades asuman su responsabilidad. Asimismo, específicamente, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se tiene la obligación de dirigir este sistema, de atender a las víctimas de la violencia federal y de impulsar la creación de las comisiones locales con recursos suficientes. Es imprescindible fortalecer la Comisión Federal y las comisiones locales para que, en nuestro país, no existan víctimas de primera y de segunda, unas con acceso a múltiples servicios
y otras con acceso a servicios limitados o incluso sin atención alguna. Para ello es fundamental que los estados asuman la responsabilidad inobjetable para responder a esta crisis. Desde la Secretaría de Gobernación asumiremos la dirección de esta coordinación para hacer que los gobiernos locales cumplan con sus obligaciones. Asimismo, hemos escuchado y atenderemos las múltiples voces que reclaman la necesidad de revisar la Ley General de Víctimas, así como los diversos procesos para brindar la atención integral de mejor manera con recursos humanos suficientes y capacitados. La violencia en México ha impactado el cambio de vida de miles de familias. Ya lo ha dicho nuestro presidente electo, es necesario atender las causas de la violencia, es necesario crear opciones reales de vida digna para las nuevas generaciones. Tenemos que romper este círculo de violencia en el que estamos inmersos y crear nuevas posibilidades dignas. No podemos fallarle a las niñas, niños y adolescentes que sufren la violencia en carne propia y que son el futuro de nuestro país. Es necesario, junto con el trabajo que se realice desde la Secretaría de Seguridad y de otras secretarías como la de Trabajo, la de Educación, la de Cultura, la de Salud, la de Bienestar, que están aquí presentes algunos de los integrantes de la nueva administración, atacar las causas de la violencia y reconstruir el tejido social. Desde la Secretaría de Gobernación tendremos el mandato y el reto de buscar a decenas de miles de personas desaparecidas. Esta es probablemente la mayor deuda moral del Estado mexicano. ¿Dónde están?, preguntan sin cansancio las madres y los padres. Hasta encontrarlos, hasta encontrarlas, resuenan en los recintos. Las familias que han caminado prácticamente solas, buscando testimonios e información para encontrar a los suyos, con un sentido de abandono institucional por ahora. Les decimos, con nosotros nunca más van a estar solos. Es imprescindible implementar de una vez por todas la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Es necesario hacer realidad el Sistema Nacional de Búsqueda para que todas las autoridades en los ámbitos de sus competencias cumplan con las obligaciones que les impone la ley para compartir la información y para buscar y como consecuencia saber el paradero de las personas desaparecidas. Es hora ya de hacer que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas sea efectiva. Paralelamente a todo lo que he dicho hasta ahora, es fundamental fortalecer inmediatamente los órganos de justicia, desde las procuradurías locales y la Fiscalía Federal. Para nadie es un secreto el alto índice de impunidad en este país. Gran parte de esto se debe a las deficiencias en la investigación de los delitos y a las múltiples violaciones a los derechos humanos que suceden en esta etapa. Es tiempo de tener un cuerpo comprometido y capacitado para estar en posibilidad de tener investigaciones diligentes que avancen en procesos judiciales sólidos y aporten la verdad y a la justicia. Muestra de ello es la instrucción del presidente electo en cuanto a la iniciativa presentada ante el Senado de la República por el equipo del próximo presidente de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que dicho sea de paso, fue respaldada por la sociedad civil. Finalmente, es necesario, y ya lo he dicho antes, crear un programa nacional de reparación integral con medidas de satisfacción, indemnización y garantías de no repetición.
que asuma, como en otros países, las diferentes violaciones a los derechos humanos y que dialogue con todas las formas de reparación, tanto administrativa, judicial o contencioso-administrativa. El próximo gobierno, democráticamente electo, asume desde una visión de política pública la respuesta a años de violencia, de abandono a la justicia y de violación a los derechos humanos. Ya estamos trabajando en ello. Tenemos estos foros, mesas de reparación, de justicia transicional y de comisiones de verdad. Recibimos un país violento y dolido. El reto es monumental. Desde el gobierno que presidirá Andrés Manuel López Obrador, tenemos el compromiso de que caminaremos con ustedes siempre y sin descanso. Es nuestra obligación y es también su derecho. Nunca más a la simulación en materia de derechos humanos. Y en este maravilloso Archivo General de la Nación, que resguarda la memoria de México y que hoy es testigo de estos foros de pacificación, quiero recordar las palabras de Melchor Ocampo. Es hablándonos, no matándonos, es como debemos entendernos. Muchas gracias. Amigas, amigos, muchas gracias por la participación en todo este proceso que se inició para escuchar y consultar a ciudadanos en una participación amplia, plural, como aquí se ha expresado, hoy que se entregan los resultados de esta consulta. Muchas gracias a todas, a todos. Yo voy a tratar de puntualizar sobre algunos compromisos para simplificar. Primero, el no apostar a la guerra. El gobierno se compromete a eso, el próximo gobierno, a no apostar a la guerra. Esto, entre otras cosas, implica no optar por el exterminio de los seres humanos, el que no haya masacres en nuestro país, el que podamos garantizar la paz y la tranquilidad sin el uso extremo de la fuerza. Esto tiene que ver mucho con la actitud del presidente de la República, con las convicciones y con el proceder del presidente. Antes se pensaba que el presidente de México tenía que utilizar la fuerza u ordenar el uso de la fuerza en extremo. Una vez le preguntaron al ingeniero Pani, en la época de Álvaro Obregón, que por qué no él aspiraba a ser presidente de México, si era un hombre muy cercano al presidente Álvaro Obregón. Y contestó que no podía porque para ser presidente de México se tenía que estar preparado y dar la orden de matar.
Eso no siempre se ha llevado a cabo en el país, pero sí, cuando hay violencia extrema del Estado, no es exento de participar en esos actos o de ordenarlos el presidente de la República. Son temas muy complejos, delicados, pero debemos de hablar con la verdad. Ya, basta de la simulación, de echarle la culpa siempre a los de abajo, a los que reciben instrucciones, a los que reciben órdenes. El jefe del Estado es el principal responsable en un estado de inseguridad y de violencia, ante una situación de inseguridad y de violencia. Por eso mi compromiso de no ordenar nunca la represión a los ciudadanos. Segundo, el compromiso de atender las causas que originan la violencia. Esto parece algo simple, pero no, es algo muy profundo. En estos 30 años de política llamada neoliberal o neoporfirista, se ha hecho a un lado el análisis de las causas que han originado la violencia, como si la violencia hubiese surgido de la nada, como si fuésemos los mexicanos malos por naturaleza. Y se ha olvidado que la violencia en mucho se desató en nuestro país por la política económica antipopular, injusta, que se ha venido imponiendo. No hay en el discurso, en el análisis, nada sobre el estancamiento de la economía en 30 años, nada que señale que no hemos crecido como país, que llevamos 30 años sin crecimiento económico, que México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo y que si no hay crecimiento económico no hay empleos, y si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no hay paz, no hay tranquilidad. Pero ese tema no se aborda, no es parte del debate, no vamos al fondo de las cosas. Por eso tenemos que reconocer que la inseguridad y la violencia que se padecen se han originado por el modelo económico que se ha venido imponiendo, porque se abandonaron las actividades productivas, porque se abandonó el campo. Por ejemplo, se llegó a decir que para qué producíamos alimentos en el país si en un mundo globalizado podíamos comprar los alimentos que consumimos en el extranjero, así de manera simplista, sin tomar en cuenta que en el campo no solo se producen alimentos,
que en el campo tenemos una forma de vida sana, buena, que hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Pues todo eso se afectó con la política económica que se impuso. Se abandonó a los jóvenes, nada más se decidió llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, el estar señalando de que se convirtieron en halconcitos, que están en las gasolinerías a la salida de los pueblos para informar quién entra, quién sale, y no se hizo nada por los jóvenes. Por eso el compromiso de atender las causas que han originado la violencia, cambiar la política económica neoliberal, que se reactive la economía, que se impulsen actividades productivas, que se generen empleos, que haya atención a los jóvenes, bienestar material y bienestar del alma, porque también no solo de pan vive el hombre, tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. Ese es un compromiso. Un tercer compromiso es que policías, marinos, soldados, pues vayan formándose en el respeto a los derechos humanos, que todas estas corporaciones tengan como base en la formación, en los programas de estudio, la regulación en el uso de la fuerza y la protección y defensa de derechos humanos en las academias de policías, en las escuelas, en los colegios militares, tema básico para que podamos avanzar. Yo voy a confesarles algo aquí, pero bueno, ya ven cómo soy, siempre digo lo que pienso. Antes de decidir quién iba a ser el secretario de la Defensa y el nuevo secretario de Marina, pedí una investigación, muchas indagatorias, pero pedí una investigación especial a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuando recibí la información del comportamiento de todos los generales en activo y de los almirantes en activo, ya decidí quién iba a ser, porque cuidé que no hubiesen recomendaciones sobre su actuación. Entonces, así vamos a actuar hacia adelante, en todos los casos. Punto 4, atención a víctimas y garantizar el derecho a las víctimas, lo que aquí mencionó la licenciada Olga Sánchez Cordero. Acompañarlas en todo, apoyarlas y tenerles toda la paciencia, escucharlos
y ser muy fraternos y respetuosos con las víctimas por su dolor. Ahora que estoy recorriendo el país de nuevo, que hice esta gira de agradecimiento, fue muy doloroso también, porque en campaña se me acercaban a plantearme lo de sus hijos desaparecidos, las madres, pero era yo candidato. Ahora ya como presidente electo, muchas madres. Una situación desgarradora, triste, más de lo que uno puede imaginar. Entonces me gritaban con la desesperación y aprendí a escuchar, a quedarme callado, a que se desahogaran. Aún pudiendo decir, no es un asunto de nosotros, o todavía no llego, o se va a aclarar. No, nada, escuchar. Que muchas veces eso es lo que quiere la gente, el que está ofendido, el que está agraviado, que se les escuche. Tenemos también que tomar en cuenta eso. Y si no lo sabemos hacer, aprender a escuchar. Que es muy común que el servidor público, se le acerca a alguien, ahí está mi tarjeta. Sí, así es. Pero ya ves, no lo pude evitar porque aquí nos estamos viendo y nos vamos a seguir encontrando. Sí. Entonces, saber escuchar. Esa era otra de las virtudes que tenía el general Lázaro Cárdenas. Saber escuchar al pueblo. En una ocasión, ya como expresidente, en sus giras que hacía por Oaxaca, de repente unas mujeres lo detuvieron y le empezaron a hablar sobre un problema. Y el que lo acompañaba, uno de los que lo acompañaba, ya, mujeres, lo que quieren es, porque tardaban en explicarse lo que le querían decir. Ya, mujeres, ustedes lo que quieren pues es que se les dé la pensión porque sus esposos fueron a la revolución y no les dan la pensión. Y eso es todo, ¿verdad? Y en general, ahí. Y ya, déjala. Terminaron de hablar y se fueron al carro de nuevo, pero el general, muy enojado, le dijo al ayudante que lo mínimo era escuchar a la gente. Entonces, vamos a acompañar a las víctimas, a los familiares de las víctimas. 5, vamos a hacer justicia y a conocer la verdad. En casos que duelen mucho y que han afectado a todos los mexicanos. Hice el compromiso de que se va a crear la comisión para conocer la verdad y hacer justicia en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos a ir al fondo. Esto está a cargo de
Alejandro Encinas, con el procedimiento legal correspondiente, pero tenemos que conocer la verdad y tiene que haber justicia. Y lo mismo, porque quienes no han querido que este tema se analice a profundidad, argumentan de que se van a debilitar las instituciones, en particular el Ejército, si existe algún involucramiento de esta institución. Yo sostengo lo contrario. Cuando se actúa con la verdad, las instituciones no se debilitan, se fortalecen. Una institución tan importante como el Ejército, estoy seguro que en el caso de que estuviesen involucrados elementos de las Fuerzas Armadas, saldría fortalecida esta institución. Entonces, vamos a conocer toda la verdad sobre el caso de Ayotzinapa y va a haber justicia. Punto 6. Quiero desde el inicio del gobierno, desde el día 1 de diciembre, poder dar a conocer un acuerdo, un decreto, el instrumento legal que corresponda para liberar a todos los presos políticos y luchadores sociales que están injustamente encarcelados. Esto se lo he pedido a la licenciada Olga Sánchez Cordero porque también es un proceso, hay que analizar caso por caso, pero ya iniciarlo. Y que en las cárceles no haya gente injustamente privada de su libertad. 7, que las organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y de manera especial la ONU nos ayude, como aquí se ha ofrecido, como observadores permanentes en toda la actuación del próximo gobierno en esta materia de garantizar los derechos humanos. Ese es otro compromiso, abrir el país, el que nada debe, nada teme, el que podamos contar con la colaboración de organizaciones defensoras de derechos humanos. Desde luego, el respeto absoluto a la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Respeto absoluto, acatamiento de sus recomendaciones. Y por último, como aquí lo planteó muy bien Alfonso Durazo en su intervención, que podamos crear un consejo. Esto no debe de terminar aquí. Esto puede ser que aquí comience, porque tenemos que ir hacia la reconciliación, necesitamos conseguir la paz, estamos pues iniciando este proceso y necesitamos la participación de todas, de todos, que podamos crear un consejo permanente y que podamos ir resolviendo a partir de la creación de consensos, escuchándonos todos, desde luego las víctimas, que nos sigan ayudando las organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras, que nos sigan apoyando las iglesias. Muchas gracias a Arturo Carrasco de las iglesias evangélicas
muchas gracias por tu participación, muchas gracias al nuncio apostólico, mi reconocimiento especial al Papa Francisco por su solidaridad, por su apoyo, por decidir acompañarnos en este propósito de pacificar a nuestro querido México. Y así la participación de todas, de todos, para que podamos resolver entre todos temas complejos que tienen que ver con la política que vamos a aplicar en el combate a las drogas. Este es un tema que tenemos que analizarlo bien. Tenemos una gran ventaja, somos independientes. Solamente tenemos como amo al pueblo de México. Somos libres, somos independientes y vamos a gobernar de manera soberana, es decir, siendo respetuoso de la opinión de otros gobiernos del mundo, pero sin subordinarnos a ningún gobierno extranjero. Es nuestra decisión. Entonces, sin limitaciones, revisar lo que más convenga para que no haya violencia en el país. Lo que no queremos ya es derramamiento de sangre, no queremos sufrimiento, no queremos muertos en el país. Entonces hay que ver qué opciones, qué alternativas tenemos, así, lo que más convenga a todos y conciliar, como aquí se ha dicho, justicia con perdón, allí también ser respetuosos de los que plantean que ni perdón ni olvido. Y en este caso, yo digo, olvido no, perdón sí. Este es un asunto muy personal. A lo mejor, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, voy a actuar escuchando a todos y me voy a someter a la opinión de todos. Pero en lo personal sí creo en el perdón. Entonces es buscar el equilibrio entre justicia, perdón, que es también amnistía, no descartarlo, que no es sinónimo de impunidad en estos procesos, y sobre todo reconciliación. Reconciliación. Bajo el marco, bajo el referente o a partir de la doctrina, de la filosofía que se sintetiza en una frase: el amor al prójimo. Eso es lo que queremos llevar a la práctica. El poder ser feliz, el poder ser muy humano, respetando los derechos de todos y buscando el amor en la familia, el amor a la naturaleza, el amor a la patria y el amor al prójimo. Y muchas gracias de todo corazón, amigas y amigos.